Arrancamos con una noticia que, la verdad, es de alto impacto financiero para Argentina, ¿eh? Sí, total. Una jueza en Estados Unidos ha ordenado al país transferir su participación mayoritaria, nada menos que el 51%, en YPF. El 51%. Y con un plazo que parece, bueno, ajustadísimo. Ajustadísimo. 14 días a partir del 30 de junio de 2025. O sea, ya. Ya mismo. Y esta orden, a ver, no es algo nuevo. Intenta ejecutar, o al menos cobrar, una parte de una sentencia anterior. La famosa sentencia de los 16.100 millones de dólares, ¿no? Que ya debe ser más con los intereses. Bastante más. Ya supera los 17.000 millones de dólares. Una cifra enorme. Y esto es a favor de accionistas que eran minoritarios en YPF en su momento. Petersen Energía, Eton Park, esos nombres suenan. Esos mismos, sí. Ahora están respaldados por un fondo, Burford Capital, que es el que impulsa el cobro. Y todo el lío, digamos, se origina en cómo se manejó la renacionalización de YPF. Es una cantidad de dinero impresionante. Vamos a meternos a fondo en esto. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cuál es la raíz, el origen de esta deuda gigantesca? Ajá. ¿Qué tuvo que ver exactamente la nacionalización de 2012? Y sobre todo la pregunta clave ahora. ¿Cómo impacta esto en el plan económico actual, la terapia de shock que se está aplicando en Argentina? Bueno, para entenderlo hay que irse atrás, a 2012. Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decide renacionalizar YPF. Le quitan la participación mayoritaria a la española Repsol. Exacto, el argumento principal era la soberanía energética, la necesidad de controlar los recursos, especialmente con Vaca Muerta, que ya empezaba a mostrar su potencial enorme. Entendido el porqué, la motivación de la soberanía. Pero, a ver, ¿dónde estuvo el fallo? El error que años después genera esta deuda. Porque, corrígeme si me equivoco, la expropiación en sí no fue lo que juzgaron en Estados Unidos, ¿o sí? No, exacto. Ese es el punto clave. Los tribunales de allá, de Estados Unidos, reconocieron que expropiar era un acto soberano de Argentina. Ahí no se metieron. Entonces, ¿qué fue? El problema fue algo más técnico, pero crucial. Estaba en los propios estatutos de YPF, unos estatutos que venían de cuando se privatizó en los años 90. Ajá. ¿Y qué decían esos estatutos? Pues decían que cualquiera que tomara el control de la compañía, como hizo el Estado argentino al expropiar a Repsol, tenía la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición, una OPA, Una OPA. ¿Para comprar las acciones de quién? de todos los demás accionistas, incluidos los minoritarios como Petersen o Eton Park, y, muy importante, en las mismas condiciones que se le habían pagado o compensado a Repsol, digamos. Ah, o sea que al tomar el control que tenía Repsol, el gobierno argentino ignoró esa parte del estatuto. ¿No hizo la oferta a los chiquitos? Precisamente. No hubo OPA para los minoritarios. Y ahí es donde la jueza, Loreta Presca, hizo una distinción que fue, bueno, demoledora para Argentina. ¿Qué distinción? Diferenció el acto soberano, la expropiación, que dijo, ok, eso es potestad del Estado, de la obligación comercial que Argentina había aceptado al operar bajo esos estatutos. Claro. Dijo, ustedes mismos pusieron o aceptaron estas reglas en su empresa. No cumplir la OPA es un incumplimiento comercial, no un acto de soberanía. Y como YPF cotizaba en Nueva York, pues se consideró competente para juzgar ese incumplimiento comercial. Qué complicado. Y pensar que Axel Kicillof, que era viceministro de Economía entonces, fue una figura central en todo el diseño de esa nacionalización. Sí, él fue clave en la estrategia y la ejecución de esa política. Bueno, saltemos a hoy. Pasan los años y esta sentencia multimillonaria le cae encima al gobierno actual de Javier Milei, en medio de un plan de ajuste fiscal súper estricto. Más de 17.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, ¿qué significa esa cifra para las reservas del país? Uf, es un golpe brutal. Mira, siendo cautos, esa cifra es como entre el 50 y el 70% de las reservas internacionales netas o brutas que el Banco Central pudo juntar estos últimos meses, con muchísimo esfuerzo. La mitad o más de las reservas. Es durísimo. Durísimo. Amenaza directamente a esa estabilidad fiscal que se estaba intentando conseguir, ¿no? Y me imagino que el impacto da más allá de las reservas directamente. Complica otras cosas. Sí, claro. Complica mucho, varios frentes. Primero, el plan de volver a los mercados de capitales voluntarios. Se pone muy difícil. ¿Por qué? ¿Los inversores tendrían miedo? Exacto.
El miedo es que Burford Capital, el fondo este, intente embargar los pagos de nuevos bonos que Argentina quisiera emitir. Entonces, ¿quién le va a prestar plata a Argentina si teme que no le paguen porque otro acreedor se mete en medio? Es un riesgo muy alto. Entiendo. ¿Y la inversión extranjera? Pienso en Vaca Muerta, que necesita mucha inversión. Pues también la enfría, lógicamente. A ver, puede haber acuerdos puntuales, como uno reciente entre YPF y la italiana Eni, para un proyecto de gas natural licuado, pero, Pero el clima general se pone feo. claro, la sombra de este juicio, el riesgo de que te embarguen activos argentinos fuera del país, todo eso genera desconfianza y frena decisiones de inversión grandes. Y ahora, esta orden concreta de transferir las acciones de YPF. Ya no es solo dinero, es entregar parte de la empresa. Esto hace la amenaza como mucho más real, ¿no? Mucho más tangible, sí. Pero incluso si Argentina dijera, bueno, está bien, les doy el 51% de YPF, ¿con eso se acaba el problema? ¿Se salda la deuda? Que va ni cerca. A ver, el valor de mercado de ese 51% de YPF hoy por hoy, pues ronda los 6.600, quizás 7.000 millones de dólares. Es bastante plata, pero Es mucho, sí. Pero la deuda total reclamada es de más de 17.000 millones y sigue sumando intereses cada día. O sea, entregar las acciones sería, como mucho, un pago a cuenta. Dejaría pendiente una deuda enorme todavía. madre mía. Queda claro que esto es mucho más que una pelea legal, por compleja que sea. Sin duda alguna. Es un caso que ilustra perfectamente cómo decisiones políticas del pasado, en este caso una nacionalización que no cuidó todos los detalles contractuales, todos los compromisos preexistentes, Como cumplir los propios estatutos de la empresa. exacto, cómo esas decisiones generan unas consecuencias económicas gigantescas y que duran años, décadas, y que terminan condicionando a gobiernos que vienen después y que no tuvieron nada que ver con la decisión original. La lección parece clara, ¿no? El respeto por las reglas de juego, por los contratos, por los estatutos de las empresas, es clave para la credibilidad de un país. Sin eso, es muy difícil atraer la inversión que se necesita para crecer. Totalmente. La confianza es un activo que cuesta muchísimo construir y se puede perder muy rápido. ¿Y ahora qué opciones tiene Argentina? Pues ahí está el dilema estratégico. Es muy complejo. Seguir peleando en la justicia hasta el final, arriesgándose a que la deuda siga creciendo y creciendo con los intereses. Una opción. Otra sería, Buscar una negociación, sentarse con Burford Capital y tratar de llegar a un acuerdo, que seguro implicaría pagar una suma multimillonaria, muy dolorosa, igual para las cuentas públicas. ¿o hay alguna otra vía? Bueno, queda la pregunta flotando en el aire. ¿Podría toda esta presión judicial, paradójicamente, acelerar una posible privatización de YPF, ya sea total o parcial? Intentar resolver esta herencia legal tan pesada vendiendo justamente el activo que estuvo en el origen de todo el conflicto. ¿Una privatización para pagar la deuda de la nacionalización? Vaya ironía. Sería una ironía enorme, sí, pero es un escenario que ante la magnitud del problema quizás empiece a considerarse. El futuro es muy incierto en este frente.